Bien, para nosotros es un honor tenerles el día de hoy en nuestra casa de estudios, el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales, en este coloquio sobre el pensamiento político de Juan Bosch en el contexto geopolítico caribeño de mediados del siglo XX. Para nosotros es de especial interés esta discusión, sobre todo considerando que instituciones como Efeméride Patria ha puesto a circular la obra completa del profesor Bosch y en alguna medida también se han hecho otras o se han llevado a cabo otras iniciativas orientadas a difundir su obra. De modo que nosotros nos sumamos a esos esfuerzos para poner de manifiesto una discusión que debe servir para profundizar en la obra de uno de los pensadores más destacados de la República Dominicana. En esta ocasión, en nuestro coloquio transdisciplinar del Caribe del día de hoy, tendremos una exposición del profesor David Álvarez. El profesor Álvarez es especialista en filosofía política, ética y filosofía latinoamericana. Obtuvo un doctorado en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, como también una maestría en administración de empresas y licenciatura en filosofía por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Pucamaima. En el ámbito laboral, desde 1987 es profesor de la Pucamaima en filosofía, historia, ciencias sociales, al mismo tiempo que ha ocupado diferentes posiciones dentro de esta universidad, como lo son asistente de vicerrector ejecutivo, coordinador de área de filosofía, director del programa de conexiones globales de la Pucamaima, decano de la Facultad de Ciencias y Humanidades, vicerrector de investigación e innovación y actualmente vicerrector de campus Santo Tomás de Aquino. Es importante decir aquí que el profesor Álvarez es un colaborador de nuestra revista Global y es un colaborador también de nuestra casa de estudios, es un amigo de nuestra casa de estudios. De verdad que nos sentimos muy orgullosos, muy agradecidos de tenerle aquí con nosotros, presentándonos su discusión sobre la obra del profesor Juan Bosch. El profesor Álvarez abordará sobre todo el exilio de Juan Bosch durante la etapa de 1938-1961, tratará de profundizar en pensadores, críticas, discusiones, nombres de alto relieve con los cuales se relacionó durante aquel tiempo, hitos específicos que marcan su historia, su biografía como pensador. Sin más preámbulo, nosotros vamos a dar inicio entonces a este coloquio transdisciplinar del Caribe. Muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Bien, buenas noches a todos los presentes. Quiero agradecer especialmente a Pedro, a Carolina Armenteros, que fueron los responsables en gran medida de que yo esté hoy aquí. Mi plan original, que lo mantengo, es introducirlos a una cuestión que está en investigación, a partir de diálogos que hemos tenido Carolina Armenteros y yo sobre etapas de la vida de Bosch, e investigaciones que esperamos vayan encaminándose paulatinamente. Yo he ido elaborando un esquema de trabajo que es un poquito lo que yo les voy a presentar hoy. Y como decía Pedro, la influencia de autores, de hecho, son adelantos de tesis que tienen que ser demostradas bibliográficamente adecuadas. De ese periodo que voy a cubrir, básicamente hay dos autores fundamentales que tienen que ser consultados. Uno es Pablo Mariñez, que yo creo que es bastante conocido por todos ustedes, y el otro es Charles Ameringer, del cual tengo una de sus obras, La Legión del Caribe, pero tiene otras más dedicadas al contexto donde se da el periodo de tiempo que yo voy a cubrir. O sea, es básicamente la primera mitad del siglo XX, el Caribe, y en el Caribe cómo Bosch se mueve y las implicaciones que eso tiene. Como le digo, es algo en construcción. La primera parte quizás es un poco más firme porque tiene que ver con mi tesis doctoral, pero ya notarán rápidamente que me meteré después en comentarios valorativos del estado de la cuestión que estamos trabajando. En esta breve exposición pretendo ubicar
en el contexto del Caribe la formación política de Juan Bosch en lo que llamo yo el exilio mayor. En Juan Bosch hay tres grandes exilios: el mayor, que va del año 1938 al año 1961, el exilio de Puerto Rico después del golpe de Estado, que va del año 63 al año 65, y un autoexilio, podríamos llamarlo de esa manera, que es el periodo después de las elecciones del 66, que emigra a España y después a Francia y regresa un mes antes de las elecciones del 70. Estamos hablando, como era en mayo, el 16 de abril está regresando al país. Son los tres grandes exilios de Bosch, pero este es el mayor y es el formativo. Es donde Bosch se forma como político, según algunos datos que voy a suministrar. Previo a ello, quiero destacar lo que a mi entender son los grandes ciclos de la vida de Juan Bosch en cuanto a su producción literaria y su pensamiento político. Yo estoy muy interesado en demostrar esos ciclos. Es un esfuerzo que llevo haciendo desde hace 10 años, tratando de establecer claramente a qué respondía cada uno de esos ciclos. Si algo es importante destacar es que Juan Bosch evolucionó a lo largo de su vida, por lo que citar o destacar un texto de él, pretendiendo que refleja su pensamiento definitivo, es un grave error, ya que los cambios que vivió fueron profundos y su obra lo refleja. Es casi imposible buscar un texto de Bosch y decir esto es definitivo en él, porque toda la obra de él, en lo que se ha recogido en los 40 volúmenes y lo que falta por recogerse, que es bastante, mínimo yo creo que daría 3 volúmenes más de lo que ya yo conozco que hay y que no ha sido publicado. La vida literaria de Bosch tiene 2 fechas fundamentales de inicio y de fin. Al regresar al país luego de un viaje que lo llevó a Barcelona y Venezuela entre el 1929 y 31, nuestro autor comienza a producir de manera intensa, publica gran parte de sus cuentos, su famosa novela La Mañosa y textos culturales como Indios. Esto ocurrió entre 1931 y 1937. Ese es un periodo de Bosch altamente productivo y al mismo tiempo altamente conflictivo. Estuvo preso, estuvo a punto de morir, estuvo en Nigua, fue cuando se casó por primera vez, tuvo su primer hijo. Fue una etapa muy intensa de él, ese periodo del 31 al 37. Previo a esa fecha tenemos algunos cuentos, relatos y hasta artículos, pero es con su vuelta de ese viaje que Bosch entra en un ciclo productivo de gran nivel, a nivel literario. El final de su producción literaria se ubica a finales del año 1960, con el cuento La Mancha Indeleble. Y lo cito a él, él dice: no escribo cuentos desde el año 60 o 61. Creo que fue en la noche del 31 de diciembre del 60, cuando escribí mi último cuento, que fue La Mancha Indeleble. Y ese cuento no lo escribí, se lo dicté a doña Carmen. O sea, imagínense este portento de hombre, de un solo tirón, decirle: Carmen, toma papel, y comenzar a dictarle el cuento, y no hubo que cambiarle nada, como él dice después. Entonces, si el 31 es el inicio de esa etapa literaria de él, el año 60 en Venezuela fue el final de esa etapa literaria. Él llegó a publicar otras cosas después, como El Oro y la Paz, la otra novela, pero ya la tenía prácticamente escrita en ese momento. O sea, hay creo que un relato o 2 que escribe después, pero ya está fuera de ciclo completamente. Entonces, el Bosch literato comienza y termina con su retorno a su patria. Es cuando regresa en el 31 que comienza y es cuando regresa en el 61 cuando termina. Si estamos hablando de que el último cuento lo escribió a finales de los 60, bueno, cuando regresa aquí en el 61, en octubre del 61, ya había acabado esa parte literaria. Esto es bueno tomarlo en cuenta. Yo estoy obsesionado con los ciclos matemáticos de la obra de Bosch. En la evolución de su pensamiento político y social, las fechas están definidas de la siguiente manera. Entre 1938 y 1966 es cuando produce gran cantidad de textos para la defensa de la democracia representativa y la revolución social que garantizará la justicia social.
Curiosamente, el texto, bueno, es de este periodo que voy a hablar hoy. Lo que yo hable más adelante es ese periodo de tiempo. Curiosamente, el texto central de ese periodo fue escrito en 1955. Se titula Póker de espanto en el Caribe, pero no se conoció hasta 1988. Fue Guillermo Piña Contreras que encontró el original entre los papeles de Bosch. O sea, el texto central de su primer periodo, el periodo de defensa de la democracia representativa, es del 55, pero no vinimos a conocerlo sino hasta el 1988. Un buen ejemplo de ese periodo es su convencimiento de que la democracia era el punto más importante de la agenda de los Estados Unidos. Cuando ocurre el golpe de Estado, Bosch consideraba que Kennedy era totalmente ajeno al hecho, y lo cito a él. Las declaraciones hechas por el presidente, esta cita es del año 64, las declaraciones hechas por el presidente de los Estados Unidos, cuando el presidente habló al caer mi gobierno, las declaraciones de Kennedy eran iguales a las declaraciones de Rómulo Betancourt, de Muñoz Marín y de Víctor Raúl Haya de la Torre. Era muy diferente a un presidente, se refiere al anterior a Kennedy, Eisenhower, era muy diferente a un presidente que condecoraba a Pérez Jiménez, el dictador militar de Venezuela, o a un secretario de Estado de la época de Eisenhower, que decía que el gobierno de Pérez Jiménez era un modelo del gobierno que los Estados Unidos querían para América Latina. Es la diferencia entre la noche y el día. Está en el volumen 39 del página 45. Es una cita de Bosch del año 64. Y la menciono porque el gran giro del 66 comienza cuando él entiende que descubre que Estados Unidos sí estaba detrás de su golpe de Estado. Claro, personalmente yo creo que está muy sobrevalorado la acusación de que Estados Unidos estuvo detrás del golpe. No digo que estuviera ajeno al golpe, pero yo creo que pretender que el golpe de Estado fue una decisión de Estados Unidos es muy exagerada. Y me remito a lo que Bernardo Vega ha ido descubriendo en los archivos. Me remito a eso. O sea, yo creo que hay una sobrevaloración de la pretensión de que fue un plan de Estados Unidos, lo cual tampoco hubiese sido algo muy diferente a su política, porque el mismo Kennedy patrocinó varios golpes de Estado. Y anteriormente en América Latina, como veremos, hubo varios golpes de Estado dirigidos por Estados Unidos. Pero en el caso de Bosch, yo creo que todavía no hemos logrado tener una interpretación justa del rol de los Estados Unidos en ese golpe de Estado. Un segundo periodo, si este primer periodo de su posición política y social abarca del 38 al 66, un segundo periodo abarca del 67 hasta el 78, cuando fruto de la clara oposición de los Estados Unidos a la construcción de la democracia soberana en la República Dominicana, cuando intervino 4 días después de iniciada la revuelta de abril, y de las lecturas de Marx y Engels, Bosch considera inviable la democracia representativa en nuestro país y propone en su libro Dictadura con respaldo popular una alternativa. Ese para mí es el giro más profundo que tuvo Bosch en su pensamiento y ocurre entre lo que llamo el primer periodo y el segundo periodo. Este texto, el de Dictadura con respaldo popular, ha sido poco leído y peor interpretado, agotándose muchos de sus críticos en el título, solamente en el título, sin leerlo. Cuando al examinar su contenido se descubre una construcción de formas democráticas por segmentos sociales y un liderazgo político bien formado y comprometido con erradicar la pobreza del país. De alguna manera, el PLD, fundado a finales del 73, pretendía en su inicio, ser la herramienta que llevara a cabo esa titánica tarea. Este periodo se inicia con la creación de 2 grandes interpretaciones históricas por parte de Bosch. Una sobre el Caribe, que se acuerdan, el Caribe frontera imperial, de Cristóbal Colón a Fidel Castro, y la otra es Composición Social Dominicana, que es una interpretación de toda la historia de la República Dominicana. Ambos libros no son de historia, por supuesto. Vamos a comenzar por ahí. Bosch no fue historiador, no fue un individuo que dedicó su vida a la investigación histórica en términos profesionales.
es un intento de explicar por qué razón la transformación de la realidad social y política del Caribe, pero de la República Dominicana en particular, tenía matices propios debido a la formación de clases sociales que tenía. O sea, son textos con una clara orientación de movilizar políticamente a sus lectores. O sea, si seguíamos interpretando la historia como lo hacíamos antes, no íbamos a lograr en la tesitura de Bosch las transformaciones que se requerían. Por eso tuve que ambos textos y los textos posteriores, Bosch comienza a armar toda una construcción de lo que él llamó la pequeña burguesía, llegando un momento a hacer unas clasificaciones que rayaban casi en una especie de ¿cómo se llama?, de constelación de segmentos, tratando de explicar lo que estaba ocurriendo. Este periodo, bueno, se inicia con eso y hay también otros textos claves, el Pentagonismo, que curiosamente es uno de los libros que más se conoce en el mundo de Juan Bosch. Yo he ido a bibliotecas de muchas partes de Estados Unidos y hasta en la Complutense de Madrid, y aparecen sus cuentos, y entre sus libros aparece el Pentagonismo, pero no aparece Composición Social Dominicana, no aparece el Caribe, no aparecen otros libros que son más familiares para nosotros, pero sí aparece el Pentagonismo, que es interesante eso. Incluso cuando recientemente hubo un aniversario, el mismo presidente de Funglode, el presidente Leonel Fernández, hizo todo un análisis sobre el impacto del pentagonismo como texto en su época y posterior a ella. Es también en ese momento donde, a partir de un estudio que él hace sobre lo que él llama la oligarquía, plantea la no existencia en la historia latinoamericana del feudalismo y qué implicaciones tuvo eso en la evolución de nuestra historia. Eso también lo hacía él en debate con autores que mencionaré más adelante. Y sobre el tema de la oligarquía, para poder entender el uso de ese concepto en Bosch, hay que remitirse a Aristóteles. De eso ya yo estoy totalmente convencido. Comparando lo que Bosch escribe con los escritos de Aristóteles, uno nota una afinidad conceptual en el uso del término. Es decir, definitivamente Bosch leía bastante a Aristóteles, por lo menos en ese tema de la oligarquía, y el texto, y de alguna manera sus análisis tienen esa inclinación aristotélica cuando uno lo lee. Y por último, una tercera etapa. Esta tercera etapa es el resultado de las elecciones del 78. Bosch consideraba que Estados Unidos no permitiría el triunfo del PRD, igual como no permitió, igual como él consideraba que patrocinó su golpe de Estado, la invasión del 65, no iba a permitir que el PRD subiera al poder, porque su visión geopolítica, la de Bosch, mantenía criterios semejantes a lo que provocaron la invasión del 65 para impedir su retorno al país. Por tanto, cuando el presidente Carter obliga a Balaguer a reconocer el triunfo del PRD, Bosch se ve obligado a replantearse su accionar político, llevando al PLD a convertirse en un partido de cuadros, pero con clara vocación electoral para alcanzar democráticamente el poder y efectuar los cambios sociales. Si de alguna manera su famosa tesis de la dictadura con respaldo popular se fue disolviendo cuando funda el PLD, aunque el PLD en gran medida obedecía a eso, se terminó de difuminar, y vos prácticamente ni lo menciona, después del 78. Si lo vemos como un péndulo, Bosch pasó de la defensa de la democracia representativa en un extremo al rechazo total de la democracia representativa y la llamada dictadura con respaldo popular, y a partir del 78 el péndulo vuelve hacia un centro, sin llegar al otro extremo, reconociendo la posibilidad dentro de un régimen democrático, a la manera que se tenía, de poder llegar al poder. Eso está clarísimo. El comportamiento político de Bosch a ese momento, de ir acudiendo a las elecciones y de ir incrementando el nivel de votación del PLD y ir ocupando alcaldías, regidurías, diputados, senadores, y prácticamente en el 90 prácticamente ganar, obedecía que él creía que ese era el método adecuado y posible para poder llegar al poder. O sea, fíjense bien que el PLD no inicia ninguna guerra de guerrillas, que sería lo de, bueno, si tú no vas a llegar al poder
mediante elecciones cómo tú lo vas a hacer, cómo tú vas a implementar esos cambios. Y eso ocurre a partir del 78. A partir del 78 Bosch cambia su interpretación y es debido a un cambio en la geopolítica que él no integró en su análisis hasta el momento de los hechos. El momento de los hechos fue precisamente que Carter tomó partido por el PRD y obligó a Balaguer a dejar el poder con el resultado de las elecciones del 78. Pero volvamos al tema que nos ocupa, volvamos al tema central que sería ese primer periodo, el contexto en que se mueve. El 27 de febrero del 38, Bosch le escribe una carta a Trujillo. En su vida Bosch le escribió 3, 4, como 6 cartas a Trujillo. 2 o 3 dentro del país, por supuesto, para pedirle que le comprara libros, etcétera, etcétera, como todos los intelectuales. Pero esta es la primera carta que él escribe tomando posición frente a Trujillo. La última se le va a escribir meses antes de que lo mataran. Y normalmente le escribía alrededor del 27 de febrero, el mismo 27 de febrero. Para él esa era una fecha importante para escribirle a Trujillo. El 27 de febrero le escribe, del 38, una carta a Trujillo desde Puerto Rico, indicándole que no volvería al país y que no actuaría en política si no era agredido por el régimen. Esa última promesa no la cumplió. La rompió en poco tiempo, debido a 2 hechos fundamentales. El primero es la lectura de todos los textos de Hostos. El trabajo que consiguió Bosch al llegar a Puerto Rico, tuvo una suerte tremenda, fue que andaban buscando a alguien que se ocupara de armar las obras completas de Hostos. Y lo contrataron a él. Una vez él llegó, todo el mundo lo conocía en Puerto Rico por sus cuentos, tenía fama de ser un gran escritor, y automáticamente un dominicano que había sido formado de alguna manera por maestros hostosianos, pues era la persona adecuada. Y es contratado inmediatamente y de eso vive. El mismo Bosch señala, y lo han oído ustedes muchas veces, hay una cita que es muy recurrida a menudo, de que él había nacido 2 veces. Una en La Vega, en el 1909, y la otra en Puerto Rico en el 38, cuando leyó toda la obra de Hostos. Eso Bosch lo llega a decir y hay citas de él donde él lo plantea. Eso fue el impacto que produjo la lectura de Hostos en su vida. Si me lo permiten, puedo afirmar que él nació una 3ª vez. Él no lo dice, pero sí lo dice de alguna manera, cuando él afirma que él no va a morir en la mentira. Está afirmando esto que yo voy a decir. Yo creo que él nació una 3ª vez cuando leyó a Marx y Engels entre el 67 y 69. Él no lo dice explícitamente, pero él llega a afirmar varias veces que él no va a morir en la mentira. Entonces, tenemos un autor que nace 3 veces, biológicamente, el gran giro del 38 con Hostos y después el gran giro del 67 al 69. El segundo hecho importante es que en Puerto Rico fue a visitarle Cotubanamá Enríquez. Cotubanamá Enríquez, yo creo que antes era un debate, ya no es un debate, todo el mundo reconoce que es propiamente el fundador del PRD, no lo es ni Bosch, ni Jiménez Grullón, ni nadie más, fue él. Era hermano de padre de Pedro Enríquez Ureña, y participó, lo menciono creo que más adelante, participó en la lucha contra Machado y fue de los forjadores en Cuba del Partido Revolucionario Cubano, que tenía como apellido Auténtico, porque recuérdense que el Partido Revolucionario Cubano era el que fundó Martí, pero ellos le ponían Auténtico, indicándole que era parte de esa tradición. Y Cotubanamá lo busca, primero viene al país, le dicen que se fue para Puerto Rico, va y lo busca allá y le propone formar un partido como el Partido Revolucionario Cubano, lo único que Partido Revolucionario Dominicano, para luchar contra Trujillo. Esa propuesta Bosch la rechaza una vez, le dice que le está dedicado a la literatura y lo remite a Juan Isidro Jiménez Grullón. Le busca a Juan Isidro, que ese es hijo, nieto y creo que hasta bisnieto del presidente, y él está en eso, yo no. Yo lo que estoy en literatura y etcétera, etcétera. Es curioso porque los Enríquez influyeron mucho sobre Bosch. Va a ser Pedro Enríquez Ureña, en el breve tiempo que estuvo aquí de superintendente de educación, el que convence a Juan Bosch de eliminar la E cuando firmaba. Él firmaba Juan E. Bosch y es Pedro Enríquez Ureña el que le dice quita esa E y firma solamente Juan Bosch,
porque es Juan Emilio Bosch. Entonces, elimina la E, que le quita sonoridad. Y le ayudó mucho esa breve estancia como escritor a Bosch. Y mantuvieron correspondencia después de eso. Siempre estuvieron vinculados hasta la muerte de Pedro Enrique Ureña. Y este hermano de padre de él es prácticamente quien lo introduce en la política en términos prácticos. En ese momento Bosch rechazó la oferta, como ya yo he dicho. Todavía en su interior latía el deseo de dedicarse exclusivamente a la literatura. Pero el azar, él dice, él siempre, hay como 3 o 4 citas que él dice que él siempre fue un hombre de mucha suerte, porque las cosas que le pasaron solamente le pasa a alguien que tiene mucha suerte, pero el azar le deparaba algo que ni imaginaba. Esas obras completas de Hostos fueron encargadas a su impresión a una editorial cubana. Y a Bosch le contrataron para moverse a La Habana para cuidar la impresión. Es en Cuba donde ocurre el giro profundo de Bosch hacia la política, en términos prácticos y teóricos. La llegada de Bosch a Cuba es curioso. Ustedes han oído muchas veces que se dice, bueno, Bosch fue de los fundadores del PRD el 21 de enero del 38. Eso no es cierto. Primero porque Bosch no estaba en Cuba. Y no lo digo yo, lo dice el director de la cátedra, Juan Bosch. Y aquí mismo en Funglode fue él el que me regaló una fotocopia de esto, que aparece en los textos de Bosch en Cuba. Es del Ministerio del Interior de Cuba, una certificación donde dice que Bosch entró a Cuba, procedente de Puerto Rico, en un vapor llamado Iroquois, el 27 de enero del 39. Ya él llega 6 días después que supuestamente ocurrió esa reunión del Cano. O sea, él no estaba ahí. Por lo tanto, la foto donde aparece él, Jiménez Villano, no es de esa fecha. Hay varias explicaciones para eso. Una es la que yo le he escuchado a otros intelectuales dominicanos investigadores decir, bueno, es que no hubo una fecha fundacional. Hubo varias reuniones y el PRD se fue formando paulatinamente. La otra es, pues no, Bosch no estaba ahí, ¿cuál es el problema? Al final terminó dirigiendo el PRD. Prácticamente un año después de él estar en Cuba ya era el que dirigía el PRD. En pugilato con Juan Isidro, por supuesto, pero ya era el que estaba, los demás lo veían como el dirigente natural. Sobre todo porque desde que llegó Bosch se hizo parte del círculo de los dirigentes del Partido Revolucionario Cubano. Y eso fue Cotubanamá Enríquez que lo introduce ahí. Es tanto ese hecho que en la reforma constitucional del 1940 en Cuba, hay que hacer algún día la comparación entre ambas constituciones, la del 40 en Cuba con la del 63 aquí. Bosch fue el único extranjero que participó en eso, no como legislador, sino como experto, revisando otras constituciones, el único extranjero. O sea, si una persona que llega y ya al año y pico está trabajando en la constitución de un país, díganme ustedes si eso no es suerte. Y rápidamente se integró. Terminó siendo a lo largo de todo ese periodo de tiempo secretario personal de Pío Socarrás, y cuando Pío Socarrás llegó a presidente en el año 38, fue su secretario personal directamente en Palacio, y llegó a dirigir la revista del Partido Revolucionario Cubano con la condición de que no apareciera su nombre en la mancheta. Entonces, ¿cómo va a ser que un extranjero esté dirigiendo una publicación, no sé si un periódico o una revista, ¿no?, el órgano de ese partido, cómo va a estarlo dirigiendo un extranjero? Pero a ese nivel, prácticamente Bosch se integró plenamente a la vida política cubana, al mismo tiempo que participaba en la conformación del PRD y las alianzas que se establecieron en la lucha contra Trujillo. Esta década de 1940 es la deformación del político. Asumió la dirección del PRD, no sin la hostilidad de Jiménez Grullón, que se consideraba el dirigente natural. Fue de los que organizó la expedición de Cayo Confites, la expedición más importante contra Trujillo, en términos de armas, de voluntad, pero que no salió de aguas territoriales cubanas. Era la expedición de mayor alcance y podía tener quizás alguna posibilidad de haber, si no derrocado, haber puesto en aprietos la dictadura de Trujillo. Y fue secretario personal, por supuesto, del presidente Pío Socarrás, asumiendo de manera anónima la dirección de prensa del PRC. Es en ese entorno que Bosch desarrolla su visión de la democracia con justicia social, guiado por las corrientes políticas que en este entonces circulaban por el continente.
Alberto Baeza Flores lo señala al referirse al conjunto de los políticos que impulsaron la Revolución Democrática y Popular, grupo en el cual Juan Bosch estaba integrado, con Aya de la Torre, Rómulo Betancourt, Muñoz Marín y José Figueres. Se le llegó a llamar a todo ese grupo la izquierda democrática latinoamericana. Y su accionar fue básicamente, los nombres se lo indican, salvo Aya de la Torre, que era peruano, el resto eran caribeños, eran cubanos, costarricenses, venezolanos, dominicanos. El contexto histórico del Caribe, entre la crisis financiera del 29 y el triunfo de la Revolución Cubana de Fidel Castro en el 59, tiene hitos relevantes para destacar, eso es indudable. Tiene como precedente la Guerra Hispanoamericana, que consolidó la presencia imperial de los Estados Unidos. En el Caribe yo creo que el siglo XX comienza con la Guerra Hispanoamericana. La Guerra Hispanoamericana, la que marca el giro profundo, igual como acostumbramos decir que el siglo XX comienza con el asesinato de Lili, aunque en términos de años no es que corresponde, el siglo XX comienza en el Caribe con la Guerra Hispanoamericana. Y por supuesto, la matriz que en términos de pensamiento social más empujó el Caribe fue la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana funge como una especie de haz que va a iluminar todo el Caribe, a pensadores, autores, hasta el cine posteriormente. Prácticamente México se convierte en el motor de la locomotora del Caribe, de empujarla hacia adelante, hacia reformas sociales profundas, que beneficiaran a los campesinos, a los indígenas. Es la Revolución Mexicana. Durante los años 20, 30, 40, las referencias a la Revolución Mexicana es constante en muchos de estos autores. El eje central de ese periodo es la Segunda Guerra Mundial, entre el año 39 y 45. Y el momento más álgido, del cual incluso Bosch sale perjudicado al final, es la Guerra Fría, que se inicia inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, y lo que se convirtió en la lucha contra el comunismo, que se convirtió en un arriete en contra de todos los que planteaban algún tipo de reforma social o de democratización. Bosch fue víctima en gran medida de eso, su gobierno del año 63. Por suerte, en la Segunda Guerra Mundial, el Caribe no fue un escenario bélico de importancia. Creo que hubo unas cuantas escaramuzas con submarinos y cosas, pero no fue que hubieron batallas acá, como las hubo en el Pacífico, en África, en Europa. En el Caribe no hubo semejante situación. Con la crisis del 29, el ascenso de Trujillo fue impulsado hasta apropiarse de la presidencia en el 30. Mientras en Cuba ocurría lo contrario. Vos lo destaca en Caribe en Póker de Espanto. El dictador Machado, que estaba en el poder desde el 25, se hundió y es derrocado en el 33. La misma crisis, dice Bosch, hace que Trujillo llegue al poder y esa misma crisis provoca que Machado pierda el poder. Son dos movimientos que se dan en la historia cubana y dominicana que lleva signos diferentes. Bosch llegó a plantear incluso que la historia, según él, por lo menos en ese periodo de tiempo, tenía un ritmo de 15 años. Cada 3 lustros ocurrían cambios profundos que lo cambiaban todo. Yo lo puedo entender de la siguiente manera, es verdad. Tú puedes tomar ese periodo de tiempo y darte cuenta que hay 3 hechos que cambian todo el Caribe. La crisis del 29, el final de la Segunda Guerra Mundial y el triunfo de la Revolución Cubana. Y tiene más o menos un ciclo de 3 lustros entre uno y otro. O sea, podemos ver ahí 2 momentos con giros profundos provocados por hechos económicos, bélicos o revoluciones como la cubana. Cuba vivió un periodo democrático a partir de su nueva constitución del 40. Y entre ese año y el 52, cuando Fulgencio Batista dio el golpe de Estado, fue cuando Bosch más aprendió privilegiadamente la dinámica de una democracia en el mismo Caribe, en el país, uno de los países más parecidos a República Dominicana. La dictadura de Batista terminaría, por supuesto, con el triunfo de la Revolución Cubana. Mientras tanto, en Puerto Rico, el independentismo vivió un momento dramático con la famosa matanza de los cadetes de Ponce. Si no me equivoco, fue el domingo de Resurrección,
del año 37. Yo tengo aquí el 21 de marzo, creo que fue la fiesta de la resurrección, al finalizar la Semana Santa. Bosch llegaría a Puerto Rico meses después de esa matanza, cuando todavía estaba vivo todo ese tema y esa discusión. Y Bosch se relaciona con ese grupo. Es que Bosch, desde que llega a Puerto Rico, algo que no tomamos en cuenta, es que Hostos es independentista y él se relaciona con el grupo de los independentistas de manera natural. Está trabajando con las obras de Hostos. Entonces, esa relación se establece muy temprana. Y acababa de ocurrir la matanza de los cadetes, que ocurrió Bosch llega en enero del 38, esa matanza ocurrió en marzo del 37. Bajo el liderazgo de Pedro Albizu Campos se mantuvo la presión política durante todo ese periodo que he mencionado, y de alguna manera tiene otro momento importante en Puerto Rico con lo que se llamó el grito de Jayuya en el 50, que incluía el atentado contra el presidente Truman y posteriormente un hecho que hemos olvidado muchas veces, pero que fue de una gran significación, fue el atentado contra la Cámara de Representantes en el 54. Un grupo de patriotas puertorriqueños entraron disparando a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Yo creo que son de los hechos que no creo que haya un parámetro. En el siglo XX no hay parámetros semejantes. En el siglo XX no lo hay. La fórmula de Muñoz Marín, del cual terminó siendo Bosch un gran amigo y él un gran protector de Bosch, de pactar el Tratado de Estado Libre Asociado, al final se impuso. Aunque cuando uno analiza la relación Muñoz Marín, Pedro Albizu Campos, Muñoz Marín llega a condonar la cárcel a Pedro Albizu Campos en un par de ocasiones. O sea, de alguna manera Muñoz Marín sabía que la fórmula del Estado Libre Asociado era lo más realista, pero en el corazón, es mi interpretación, por favor, yo creo que él estaba más cercano al independentismo y él creía que era una cuestión a más largo plazo, porque uno nota en Muñoz Marín acciones que denotan una gran simpatía hacia líderes del lado independentista. Estoy como contextualizando el Caribe en ese momento. La revolución del 44 en Guatemala, que abre las puertas a la democracia, y ocurren 2 elecciones libres, con 2 presidentes democráticamente electos, Juan José Arévalo Bermejo y en la segunda Jacobo Arbenz Guzmán, muy amigo de Juan Bosch también. Quizás el gobierno de Arbenz Guzmán, al igual que el gobierno de Rómulo Gallegos, serían dignos de ser comparados los 3 en cuanto a los golpes de Estado que padecieron y las políticas sociales que estaban empujando. En Costa Rica, la revolución del 48, que generó la Constitución del 49 y que constituiría la democracia más estable de la región hasta el presente. Bosch y los dominicanos participaron de lleno en eso. El libro que yo ahorita les mostraba es una cosa curiosa, porque Bosch dice que eso no existió, que no era cierto. La famosa Legión del Caribe, Bosch tiene un trabajo donde él dice que eso no es un fantasma, que eso realmente no ocurrió de esa manera, no que no ocurrieron los hechos, pero que no llegó algo a ser tan articulado como algunos autores lo plantean. Es decir, un grupo de patriotas de varios países latinoamericanos buscando tumbar dictaduras y establecer gobiernos democráticos. Lo cierto fue que sí ocurrió en Costa Rica, y fue con parte del armamento que se había colectado para Cayo Confites. Y hay varios dominicanos destacados en las acciones militares en Costa Rica. Y por supuesto su gran líder, José Figueres, va a ser un gran amigo de Bosch. Tanto que cuando matan a Trujillo, el tiranicidio lo encuentra a Bosch dando clases en Costa Rica, en la escuela que Figueres había fundado para formar las futuras generaciones de líderes democráticos en toda América Latina. Bosch era profesor. El nombre de profesor le viene de haber estado en esa escuela, porque muchos de los dirigentes, que su misma sobrina, creo que José Francisco Peña Gómez estuvo ahí, varios de ellos tomaron clases en dicha escuela y de alguna manera lo trataban como el profesor, porque había sido profesor de muchos de ellos. Hubo unos reportajes que hizo el periódico El Nuevo Diario hace unos años de muchos de los egresados de esa escuela de ese tiempo que habían tomado clases con Bosch. Incluso, ¿cómo se llamó esta doctora antitrujillista, amiga nuestra?
Acela Morel fue alumna de Bosch en esa escuela, pero habían guatemaltecos, nicaragüenses, colombianos. Es algo que aquí se desconoce mucho y debemos de estudiar más a fondo. Junto a Costa Rica, en Nicaragua, la dictadura de los Somozas, que fue fruto de la invasión de los Estados Unidos, fue todo un ciclo de invasiones en Nicaragua, en Haití, en República Dominicana, que generó liderazgos como el de Sandino en Nicaragua, el de Olivorio Mateo aquí en República Dominicana o el de Charlemagne Peralt en Haití. El caso de Farabundo Romero, a Sandino lo matan en el 33, a Farabundo lo matan en el 32, un año antes, y lo asesinan por haber organizado un levantamiento de campesinos en El Salvador que llegó a provocar más de 50.000 muertos. Fue una masacre lo que ocurrió allá. Por último, el último caso es el de Venezuela, que representó uno de los ejes más importantes de la formación política de Bosch. Prácticamente a la mitad de con Rómulo Betancourt, que comenzó en el año 29, cuando Rómulo Betancourt visitó el país, y ellos establecieron una cierta amistad que se mantuvo, vino a romperse después del después del golpe de Estado. Ahí hubo una ruptura que yo no he estudiado a fondo, pero ambos se distanciaron, Rómulo y don Juan. Ahora, ¿cuáles eran las raíces? Si este es el contexto histórico, tirado a trazos, ¿cuáles eran las raíces de pensamiento? Porque recuérdense que mi formación es hacia la filosofía. Lo que me interesan son cómo esas ideas se transmiten y se organizan. ¿Cuáles eran esas raíces? El primero indudablemente fue la Revolución Mexicana. Todo el pensamiento social de la Revolución Mexicana influye poderosamente en Bosch. Incluso Bosch llegó a tener trato en México con varios pensadores, incluso pensadores socialistas, cuando él todavía estaba planteando el tema de la democracia. Eso influyó mucho en el pensamiento de Bosch, desde muy temprano. Ya hay textos tempranos de él, del mismo año 38, donde uno ve reflejado todo el espíritu que la Revolución Mexicana dejó en todo el Caribe. La cuestión de la democracia, que era criticada por autores marxistas como Julio Antonio Mella, asesinado en México, cubano, asesinado, nieto de Matías Ramón Mella, es el fundador del Partido Comunista Cubano. Lo matan en el 29. Y José Carlos Mariátegui, que para mí es el gran pensador marxista, fundador del marxismo en América Latina, peruano. Prácticamente son ellos los que se oponen a esta corriente de propuestas democráticas, pero ambos están inspirados en gran medida en los ideales de la Revolución Mexicana. Y por supuesto, en el caso de la Revolución Mexicana, la llegada al poder de Lázaro Cárdenas entre el 34 y el 40, que funda el PRI, lo articula y que de alguna manera marca las pautas de cómo hacer un gobierno pensado supuestamente nacionalista, que recuperara la riqueza petrolera, la minería, que patrocinara la reforma agraria. Todo eso está detrás de este pensamiento. Una segunda fuente del pensamiento de Bosch está en la obra teórica y política de Raúl Haya de la Torre, fundador de la Alianza Popular Revolucionaria Americana llamada APRA. Haya de la Torre tiene varias etapas. Él comienza con una etapa antiimperialista muy fuerte, después se va moderando hacia fórmulas democráticas radicales, pero introduce mucho el concepto de la necesidad de reformas sociales profundas. Haya aplicó el materialismo histórico a la revisión de la historia y las condiciones objetivas de América Latina, deduciendo de ello una teoría original de la acción política. Déjeme saltarme un par de cosas. Por ejemplo, Bosch cita a Haya de la Torre en un par de ocasiones. En una dice, en un texto que está en el volumen 36, dice: en el mes de junio del año 67, esto es Bosch escribiendo, invitado por la Fundación Friedrich Ebert, hablé en Bonn ante una numerosa concurrencia y dije que América Latina se hallaba en una encrucijada histórica muy seria y que solo podría salir de ella mediante dictaduras con respaldo del pueblo. Claro, está hablando del 67, él acaba de sacar su obra Dictadura con respaldo popular. En esa ocasión presenté como excepciones probables a ese curso de acción a México,
Venezuela, Costa Rica, Uruguay y Chile, por las razones ya expuestas aquí, previos en el texto. Cuando terminó el acto se me acercó uno de los oyentes y me dijo que él había hablado poco antes con Aya de la Torre y que éste se manifestaba optimista sobre el porvenir inmediato de Perú. Según mi interlocutor, Aya de la Torre creía que la oligarquía peruana estaba pasando a ser una burguesía consciente de su función histórica. Y Bosch pasa a hacer toda una crítica de hacer ver cómo eso se quebró y que realmente lo que él pensaba era más correcto que lo de Aya de la Torre. Pero también previo a eso, Bosch en los años 50 llega, el texto no aclara si lo visitó, pero él llega a plantear que él y Miolán iban a ir a visitar a Aya de la Torre en Europa para proponerle que se sumara al movimiento antitrujillista, aunque no fuera dominicano. Hay una gran influencia de Aya de la Torre, hay consistencia en muchos de los argumentos de Bosch de la lectura de los textos de él. Una tercera fuente del pensamiento de Bosch, por supuesto, fue su relación estrecha con José Figueres Ferrer. Quizás haya sido uno de los autores que más influenció en él. La lectura de sus textos, sus diálogos con él, la participación en la escuela que Pepe Figueres había montado. Hay una gran sintonía. Por lo menos el gobierno de Bosch del 63 es muy sintónico con lo que pensaba Pepe Figueres, que debía de ser una democracia en el Caribe. Voy a dar un par de saltos para rápidamente permitir que comencemos a dialogar. Una cuarta influencia, por supuesto, ya la he mencionado, la influencia de Acción Democrática, sobre todo Rómulo Gallego y Rómulo Betancourt. Una quinta fuente es la figura del gobernador de Puerto Rico, Luis Muñoz Marín, y del rector de la Universidad de Puerto Rico, Jaime Benítez Resach. Esos son dos puertorriqueños que van a influir mucho en la forma de pensar de Bosch. Ya mencioné la influencia con Arbenz, y una última fuente importante es la de Vicente Lombardo Toledano, quien, influenciado por ideas socialistas, impulsaba la reforma social de Lázaro Cárdenas. Lombardo Toledano también acerca a Bosch de alguna manera, al acercarse Bosch a él, quien primero se acerca es Miolán, a la familia Enríquez Ureña, porque Pedro se casa con una hija de Lombardo Toledano. O sea que, como yo he dicho, Bosch siempre quedó rodeado por gente vinculada a los Enríquez por las influencias que ya yo he mencionado. Por supuesto, la influencia más importante de Bosch siempre fue su estadía en Cuba y sobre todo toda la discusión interna dentro del Partido Revolucionario Cubano. Permítanme terminar, no voy a seguir leyendo, pero un par de observaciones interesantes. Cuando uno estudia la evolución política de la democracia cubana que vivió Bosch, desde su constitución hasta el golpe de Estado del 52, los paralelismos son tremendos. Dentro del Partido Revolucionario Cubano, debido a la corrupción existente, surgió un grupo llamado los ortodoxos, que rompieron con el Partido Revolucionario Cubano. Su líder era Chivás, que ustedes lo han oído mencionar muchas veces, que se suicidó en una estación de radio porque él consideraba que había engañado al pueblo cubano, porque a él lo habían engañado dándole una información que no era cierta. Esa dinámica del PRC con los ortodoxos, de alguna manera fue la dinámica que conocemos en los primeros años, por lo menos, entre el PRD y el PLD. Esa escisión. Es curioso, el paralelismo es tremendo. Fidel Castro era de los ortodoxos. Y si no hubiese ocurrido el golpe de Estado, posiblemente hubiese sido, no sé a qué posición iba, creo que iba como diputado o algo así, hubiese sido diputado de los ortodoxos en Cuba y la historia hubiese sido distinta. Incluso el asalto al cuartel Moncada está inspirado en la dirigencia ortodoxa para revertir el golpe de Estado y volver al régimen democrático. Claro, después ocurrieron otros hechos que cambiaron completamente la historia cubana. Como les dije al inicio, esto es algo como una especie de croquis de cosas que hay que ir investigando y articulando. Lamentablemente en República Dominicana hay poco interés
en el estudio de pensadores como Mariátegui o el mismo caso de Figueres. O sea, tenemos grandes ausencias. Tenemos problemas hasta conociendo la historia de Haití. Yo siempre he dicho que nosotros estudiamos historia de Haití hasta Boyer, Charles Gerard a lo sumo, y ahí se para todo, y como que no ocurrió más nada. También hay influencia sobre Bosch de dirigentes haitianos importantes. Y uno de los textos humanistas más interesantes de Bosch es la famosa carta que él le escribe a 3 amigos dominicanos que lo visitan en Cuba, donde él defiende al pueblo haitiano y condena el racismo de la dictadura trujillista. Yo creo que hay que entender a Bosch. Muchas veces nada más lo vemos como el Bosch que regresa y hace vida política interna en el país. Pero ese Bosch que regresa viene con un equipaje y un cuadro de ideas que todavía no terminamos de ver claramente cómo vienen a él y cómo se articulan. Yo creo que esto que acabo de decir da para dialogar entre nosotros. Vamos a pasar entonces de inmediato a una sesión de intercambio, preguntas, respuestas. Como lo sentimos siempre, es una suerte de conversatorio, ¿no?, para dialogar sobre estos temas. Buenas tardes. Bueno, yo como extranjero quizás no tenga mucha perspectiva de la influencia de Juan Bosch, pero sí conocimiento de algunas de las cuestiones en las que él ha influido como político relevante de este país. Yo quería que, desde su perspectiva como filósofo o estudioso de la filosofía política, abordáramos dos cuestiones fundamentales. Una, la estructura social dominicana, que creo que Juan Bosch ha representado o ha definido claramente cuál es la estructura social dominicana, que creo que se acerca mucho a la actual y que no ha cambiado mucho desde su realidad de su etapa como político. Y después el tema de la burguesía. República Dominicana no tiene una burguesía definida. Y uno de los grandes problemas, desde mi perspectiva como europeo, los grandes cambios políticos parten de la burguesía, fundamentalmente. Evidentemente de la burguesía con la participación del pueblo llano, ¿no?, que arrastra a la propia burguesía. Esa es una cuestión. ¿Cómo lo ve desde la perspectiva del profesor Juan Bosch y la realidad actual? Y la otra pregunta que le quería hacer tiene que ver con geopolítica. República Dominicana históricamente ha mirado más a Centroamérica que al Caribe, sintiéndonos más insulares, peninsulares que insulares. De hecho, tenemos una visión muy alejada de lo que es el Caribe, fundamentalmente la parte comercial, CARICOM. Nunca hemos mirado el CARICOM, pero sí hemos mirado a Centroamérica y pertenecemos a organizaciones como el SICA, que es una organización de integración centroamericana, y no a una como el CARICOM, que es fundamentalmente... y estamos viendo que en Centroamérica se están produciendo posiblemente dictaduras con respaldo popular. El caso de Nicaragua es un caso claro, ¿no? Y otras cuestiones. Desde su perspectiva, no se está o no mantenemos todavía posiciones muy similares a las que veía el profesor Juan Bosch políticamente en lo que podemos representar el Gran Caribe y el área de Centroamérica. La pregunta suya me ayuda a recoger cosas que no leí, pero que son importantes. No lo teníamos preparado. Ya, hay 3 textos sobre la estructura social que hay que conocer en Juan Bosch, que tienen mucho en común, pero tienen matices diferentes. El primer texto data del año 40. Es el prólogo que Juan Bosch hace para una obra de Juan Isidro Jiménez Grullón. En ese prólogo, él hace su primera explicación, con una cierta extensión, claro, era un prólogo, no era un libro, donde él dice que la culpa de todos los males de este país la tienen los pueblitas. Pueblitas, la gente de los pueblos. Ahí hay un tema
Yo iré con las otras dos fuentes, pero ahí hay un tema interesante. Primero, casi todos los autores de la década, de la primera, segunda, tercera y cuarta década de la República Dominicana, de alguna manera constituyen lo que se ha dado a llamar en el pesimismo dominicano, que yo no creo que sea pesimismo, es más bien lo que la filósofa esta española inventó como palabra y que se ha pegado ya, que es la aporofobia, el odio hacia los pobres, el detestar a los pobres. José Ramón López, Américo Lugo, hay una serie de autores que dicen, esto no es país, esto no es nación, aquí la gente es bruta. Todavía en los años 80 se hablaba del plátano, cómo es la proteína del plátano que hace daño, la mezcla racial, lo único que se inventó fue la tambora y hay que darle golpes para que suene. O sea, eso, no, Américo Lugo tiene una expresión que es fuertísima, él dice, este es un país en una canoa, o sea, dando a entender la fragilidad de todo esto, este es un país en una canoa, a eso se llega. Bosch no es así. Bosch no tiene nada que ver con el pesimismo. Y por lo tanto, él, en lugar de colocarse en una posición de clase social donde mira a los pobres hacia abajo y dice, por culpa de ustedes estamos jodidos, perdónenme, esto se va a grabar, pero por culpa de ustedes estamos mal, le ponen un pi cuando suene la palabra. Él hace todo lo contrario y él mira desde los pobres, especialmente los campesinos, que eran el 90%, él mira y dice, la culpa de todos los males de esta República Dominicana no la tienen los campesinos, la tienen los pueblitas, la gente del pueblo, que explota a los campesinos y viven holgazanamente de una renta que no merecerían vivir. Funcionarios del gobierno, militares, eclesiásticos, o sea, toda esta gente que en los pueblos viven de explotar a los campesinos, viven de la renta que generan los campesinos. Miren qué curioso, es un enfoque, es una estructura muy simple de clase cuando él dice, aquí hay dos grupos sociales, los campesinos y los pueblitas. Es un primer intento, un primer ensayo, pero vos se pone del lado de los campesinos y mira hacia los pueblitas, siendo él un pueblita, por decirlo así. Los demás no, los demás miraban, por decirlo así, desde el pueblo y dirá, este país no tiene futuro porque imagínate, la mayoría son unos campesinos con una mezcla racial, pasa hambre, analfabeto. Bosch, no digo que no haya otro autor que lo haya hecho, pero Bosch lo mira desde el otro ángulo, por lo tanto rompe la tendencia pesimista. La segunda gran interpretación de clases sociales la efectuó en un libro que él publica en el año 64 en Puerto Rico, que se llama Crisis de la Democracia en América, donde él explica su primera explicación de por qué ocurrió el golpe de Estado. Y ahí él desarrolla una tesis curiosa, que a mí me ha dado mucho que pensar y he seguido investigando sobre ella, que él dice que el problema es que la sociedad dominicana se divide entre la gente de primera, que no tiene que ver con raza ni con poder económico, sino un grupo de apellidos que se sentían ser dueños del país, y que Trujillo fue un lapsus en el cual ellos perdieron el poder y que una vez eliminado Trujillo ellos debían devolver al país. Desde esa posición, pues Viriato Fiallo representaría a los de primera. Estaban organizados en base a clubes sociales. Incluso si hoy en día existe Casa de España, fue porque los de primera no dejaban entrar ni siquiera los emigrantes españoles o turcos que llamábamos árabes, porque no pertenecían a ese círculo íntimo. Expresiones como dar bola negra, que es una expresión de excluir, de no permitir entrar, y el mismo Trujillo le dieron bola negra antes de llegar al poder. Entonces, era parte de ese tema. Entonces él dice que ese fue un problema de atraso. O sea, la sociedad dominicana, en ese libro, Bosch plantea que a nivel de ese grupo de primera, pareciera como que del 29 al 61 no pasó nada. Como que fue un corto, y entonces ellos en el 61 intentaron reeditar lo que debía de ser su camino natural de seguir siendo los dueños del país. Por lo tanto, odiaban a Bosch, que era de segunda, odiaban a Balaguer, que también era de segunda, no pertenecían a ese círculo.
Ese es un elemento. Segundo, él destaca mucho en esa estructura social a los jóvenes de clase media. Ya había ocurrido las manaclas. Él dice, estos jóvenes de clase media, su gran defecto es que no tienen formación política. La dictadura no permitió la formación política. Y entonces sueñan con una revolución como la cubana, pero no saben cómo llevarla a cabo. No apoyaron el gobierno de Bosch, pero en cuanto cae el gobierno de Bosch van a las montañas a pelear por Bosch. Entonces ahí él ve una contradicción. Y por supuesto el gran grupo que serían los campesinos y los pocos obreros, trabajadores urbanos que existían. Esa es una, y por supuesto, más adelante él va a integrar el concepto de la oligarquía, pero todavía en ese momento, en ese texto, esos son los grupos que él más destaca. Ya con la influencia del marxismo, ya en los textos que mencioné del año 67-68, viene una estructura social más organizada. Bosch primero se pelea con los marxistas tradicionales, dominicanos y de otras partes, señalando que no, que es imposible que haya burguesía y proletarios en el país, eso es un absurdo. Bueno, él se pelea concretamente con Jiménez Grullón. Jiménez Grullón saca 3 volúmenes de una explicación de la sociedad dominicana, de composición de clase de la República Dominicana, son 3 volúmenes, creo que no se han vuelto a reeditar, nosotros tenemos creo que el volumen 1, 2, los 3, perdido en algún sitio de la biblioteca, donde él todo lo trabaja con burguesía obrero, o sea, burguesía proletario, en contextos, o sea, Pedro Santana un burgués, pero él entiende que sí. Y Bosch entonces dice que no, que lo que hay es una oligarquía que descansa mucho en la propiedad de la tierra todavía en ese momento, que es la responsable del atraso de la sociedad dominicana, una tímida burguesía que no logra articularse y que responde más a intereses foráneos, y el resto, lo que él llama que es el motor de la historia dominicana, por el atraso en llegar el capitalismo a República Dominicana, es la pequeña burguesía. Y él comienza a hablar de pequeña burguesía alta, media, baja, pobre, muy pobre, pobrísima. Hay un momento en que tú te mareas leyendo, dices, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre uno y otro? Esto es sumado a su tesis del capitalismo tardío dominicano. Dice, el capitalismo entra aquí en los años 70 del siglo XIX, fruto de la guerra cubana. La guerra de independencia cubana hace que los patriotas cubanos incendien los cañaverales para arruinar económicamente al imperio español y lograr la independencia. Esa misma tesis la va a defender Bosch cuando habla de Trujillo. Al final, él dice, hay que arruinar económicamente a Trujillo. Por eso Bosch favorece el acuerdo de la OEA que bloqueó a República Dominicana. ¿Sale? Ya que el país funciona como una industria y el dueño es Trujillo, hay que quebrarlo si queremos que salga del poder. Entonces ya esa es una estructura. Y él se va a pasar el resto de su vida escribiendo artículos y libros tratando de explicar las relaciones de esas clases sociales. Entonces dice, ese desfase provoca que la pequeña burguesía sea codiciosa, corrupta por naturaleza, porque desea acumular la riqueza que no le viene de manera natural y no encuentra un aparato productivo, capitalista desarrollado, que le permita avanzar dentro del mismo y recurre entonces al Estado. El Estado como forma de apropiación de capital y de enriquecimiento. Hay textos enormes criticando él eso en el PRD. Se pueden escribir textos enormes criticando eso en el PLD hoy en día. O sea, el tema de la corrupción como una forma en que la pequeña burguesía, que no logra en un sistema capitalista avanzado desarrollarse sobre la base del trabajo productivo, apela al Estado como forma de enriquecimiento mediante la corrupción. Yo creo que ahí hay como 3 momentos. Los 3 tienen más o menos la misma, de fondo hay un mismo deseo de explicar qué está ocurriendo, y siempre desde el punto de vista de la mayoría más empobrecida, sean los pequeños burgueses, sean los campesinos, frente a los sectores dominantes, llámense pueblitas, gente de primera u oligarquía. Ese es como mi contexto. Había una segunda pregunta, perdón, me entusiasmé mucho en esto y... Oh, sí.
Sí, sí. Hay un problema ahí. Yo he pensado mucho en eso. Cuando uno analiza el golpe de Estado contra Bush, y lo he comentado incluso con académicos norteamericanos y algunos que debió haber sido agentes de la CIA, me imagino, yo les decía, el gran trauma del golpe de Estado fue la crisis de los misiles. O sea, la crisis de los misiles hizo que Estados Unidos se volviera tan sensible a cualquier variación que pudiera poner en peligro a mediano o largo plazo la estabilidad de la región, que muchos analistas, voceros, ante cualquier pequeño hecho de liberalización, la emprendían. Por ejemplo, a vos le atacaron mucho de Estados Unidos que no perseguía a los comunistas. Decía, bueno, si no hacen nada malo, según las leyes dominicanas, ¿cómo voy a poner a perseguir a alguien por comunista? Los militares dominicanos se lo planteaban, la iglesia, los movimientos de reafirmación cristiana, todos tenían como obsesión comunismo, 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 hay que parar a los comunistas. Recuérdense el debate con Láutico García, a 2 o 3 días de las elecciones, que usted es un comunista, o sea, ese era el San Benito para poderlo atacar. Entonces, de alguna manera, la Revolución Cubana condicionó en gran medida la evolución de la historia del Caribe, no me pongo ahora a decir si para bien o para mal, pero hizo que entonces las posibilidades de alianzas internas estuvieran muy condicionadas. Y República Dominicana, en mi interpretación, tenía el grave problema de que era una economía que seguía creciendo, no se podía comprar a Estados Unidos porque supuestamente Estados Unidos estaba protegido por Estados Unidos económicamente, Cuba era otro camino diferente, y con los demás era casi hasta agresiva su presencia. Y yo lo he sentido viajando por el Caribe. Es decir, cuando va a la República Dominicana es una economía que se traga casi el resto del Caribe en muchos aspectos. Y entonces negociar siempre es complicado. Y por supuesto el tema de la relación con Haití. Que nos hayamos vinculado a Centroamérica, que es un mérito de Leonel Fernández. Leonel Fernández tiene 2 grandes méritos en el Caribe. Uno fue restablecer relaciones con Cuba y el otro fue el vincularnos con Centroamérica para sacarnos de que siempre que se refirieran a nosotros era Haití y República Dominicana. Como que un poquito desencajó esa pieza y permitía, no, espérate, esto también es parte de Centroamérica. Cuando uno ve la economía y la estructura dominicana, es más equiparable con partes de Centroamérica y más deseable en muchos aspectos. Pero seguimos viendo de espalda al resto del Caribe. Ahí yo estoy plenamente de acuerdo contigo. Y eso es grave. Hace un par de meses yo estuve en la isla de Guadalupe, que es parte de Francia, y tuve la televisión y en los noticieros de Guadalupe hay noticias todos los días sobre Haití, sobre Guyana, Aquí no hay nada. Tiene que haber un lío en Haití. Que bueno, el único periódico es Acento, que tiene 2 o 3 referencias a prensa haitiana, pero después nada. Tiene que haber un lío en Haití muy grande para que nosotros miremos para allá. ¿Qué está pasando allá? Y muchas de las noticias que llamamos de Haití no son de Haití, son de la frontera. O sea, tú le preguntas a la gente, ¿quién es el ministro de Educación de Haití? ¿Cómo llegó el tema del aumento de los combustibles? Que hubo un acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Y cuándo ocurrió eso? Estamos desconectados. Sí estamos más de cerca a que el presidente Trump está haciendo esto. Mira, Trump, vivimos como si fuera aquí al lado todo el caso de la crisis política española. Lo de Cataluña parece que está ocurriendo aquí, la gente habla, está detrás de Puigdemont, qué es lo que está pasando, que cómo fue que cayó este presidente y subió otro. Es curioso, pero nos resulta, y por supuesto con lo de Odebrecht, Brasil es primera plana para nosotros. Ya no conocemos nombres de jueces, la esposa del Joao, todo, como si fuera gente nuestra. Pero indudablemente el caso de Haití es como estas personas que tienen un problema en la vista, que tienen una mancha, que no ven eso, sino que ven otras cosas que no están tan cerca. Pero yo lo veo como un resultado de lo que está ocurriendo. Gravitamos un poco en torno a Venezuela, no solo con Chávez y Maduro, sino también antes con Carlos Andrés Pérez por el tema petrolero. Estamos más distantes de México, es curioso.
Yo veo ahora a la gente hablando mucho de México, pero estamos muy distantes de México. Yo no veo esa relación con México, como que está muy fría. Esa sería como mi interpretación así de facto de la pregunta. Mi pregunta es más cortita. Sabes que he asistido a debates sobre el Bosch literato, y aunque ya es eminente, o sea, es conocido que el pensamiento de su obra es social en todo su género, pero ¿qué piensa el doctor Álvarez sobre cuál es el género central que tuvo Bosch? Porque tuvimos claro, ya que por el asunto del libro, que es bien conocido aquí, se da de texto en las escuelas y la universidad de composición dominicana, se pensó que era historiador, pero la gente está más clara que fue una biografía de la clase social y del tema de la burguesía aquí en República Dominicana. ¿Qué piensas del género central del Bosch literato? Mira, es indudable que el género central de Bosch es el cuento. Tiene dos grandes novelas. Curiosamente, a mí me gusta más El oro y la paz que La mañosa, pero esos son gustos. Para los gustos se hicieron los colores, pero es el cuento. Incluso cuando él escribe otras cosas, hasta cuando habla de política, él hace cuentos, en el sentido de hace historias. Cuando uno lee los discursos de él en la radio, son historias. A él le fascina eso. Es lo que llaman los americanos un storyteller, o sea, alguien que hace historias y cautiva por eso. Y sabe manejar bien las palabras y te provoca intriga, te lleva a preocuparte por lo que está hablando y esperar la solución del tema. Yo creo que sí, que indudablemente, no soy experto en lingüística ni nada por el estilo, pero indudablemente el cuento, él mismo llega a decir que lo dominó tan bien que se aburrió y lo dejó, porque ya veía que no podía hacer cosas más. Y una pléyade de literatos, el más importante, García Márquez, dicen que aprendieron con él, o sea, no sé si fue un piropo de cariño o realmente que se fajaron con ellos. Tiene un manual de cómo escribir cuentos que a veces lo sobrevaloramos más de la cuenta. Hay otros muy buenos manuales de otros autores a nivel mundial. Por supuesto, es un estilo de cuento, ¿ok? No, el cuento, hay cuentos y cuentos. Es un estilo de cuento, donde se mezcla la realidad social. Yo he oído a especialistas decir que él se trabaja mucho con lo que es un movimiento naïve, como dicen, ingenuo, sencillo, pero muy profundo. En un bohío, ¿cómo era el cuento del señor campesino, todo enfermo, que lo obligan a trabajar? No me recuerdo el nombre. ¿Cómo? No es Luis Pie, es Don Pin o algo así, que lo obligan y termina él alejándose. Hay cuentos dramáticos que, como digo yo, tú lo tienes que leer una vez cada 3 o 4 meses, no vaya a ser que te dé una cosa afectiva, porque él sabe cómo atraparte. Y como he tenido que leer toda su obra, tú descubres que relatos o cuentos que él comenzó a hacer en los 20, le da forma al final en los 30. Por ejemplo, hay un relato, creo que se llama El fugitivo, El prófugo, de los 20, que tiene casi todos los elementos de la Nochebuena de Encarnación Mendoza. O sea, tú notas que él va trabajando cosas. Guillermo Piña Contreras demostró que no hay una mañosa, hay 4 mañosas. Hay 4. Y él no publicó la primera que escribió. Creo que fue la segunda o la tercera. O sea, estamos hablando de un portento productor que escribe, redacta y que sigue pensando cosas nuevas. Entonces, indudablemente es el cuento a la manera como él hacía el cuento, y que fue muy bueno. Él mismo ha confesado que esa no era su vocación era la escultura. Sí, su vocación era la escultura. Él lo dijo, él quería hacer eso, y tuvo un maestro que lo desencantó, tío, abuelo de Ruth Espínola, alguien en La Vega, que lo desencantó, le dijo, no, mijo, mira, vas a pasar hambre aquí, mírame a mí. Pero originalmente él quería ser un escultor, y él lo llega a decir ya muy mayor, llega a decir,
Yo debí haber sido escultor, o sea, era lo que yo quería hacer. Sí, yo quería ser escultor. Eso aparece en referencias de él. Pero indudablemente la capacidad de narrar con palabras sencillas, con profundidad, se le ve en los cuentos, se le ve en la novela, pero se ve también en los textos históricos, políticos, la capacidad de narrar cosas, de sacar historias, de buscar el lenguaje adecuado. Para retomar ese tema de que era escultor, era un escultor, no sería un escultor de la propia realidad dominicana, que su deseo de ser escultor lo llevó a querer esculpir una sociedad con una serie de teorías, porque en el fondo de él lo que latía era el hacer y construir con el material social en este caso, porque no era el barro ni era el yeso, y pregunto, el hecho mismo de cómo él se expresaba, que era un estilo muy peculiar de comunicarse con el pueblo, esculpiendo el pensamiento del pueblo a través de las definiciones que daba de lo que era un tutumpote, de lo que era un pecueso largo, cuando hablaba de los carros, de la gente que venía en los carros pecueso largo, cuando hablaba de cómo se hacían determinadas funciones, y que en los años que llevaba el programa de radio, siempre se preocupaba como por explicar, mire, usted tiene que saber qué es esto. Y después que le decía lo que era eso, le decía para qué se usaba eso. Y después que le decía para qué se usaba eso, le decía cómo con eso se podía vivir o no, o qué se hacía y qué no se hacía. Que en el fondo no podríamos decir que era que eso latía y que ha hecho falta en la sociedad dominicana eso, es decir, ha hecho falta que sigan existiendo esos escultores sociales que no se quedan en la periferia, sino que bajan a la estructura cognitiva del pueblo dominicano. Posiblemente Juan Bosch no fue un escultor del arte, o sea, de la madera, pero sí de la palabra. Entonces, en ese sentido, me gustaría saber de usted, profesor, que hasta qué punto ha influido el pensamiento político de Juan Bosch en nuestra clase social y en la clase política dominante, partiendo del punto de vista de que fue una persona que tuvo una influencia capital para la fundación de 2 partidos políticos. Gracias. Sí, es una interpretación más que legítima. Alguien que construye sociedad. Es una vocación que comparte con Hostos. Cuando tuve Hostos, esa era la tarea de Hostos, estar forjando mentes, personas, que lo importante es construir ciudadanos a largo plazo. Hay un texto de él, va a salir mañana, déjeme hacer un anuncio. Yo estoy publicando una biografía de Bosch en Acento, sale todos los viernes. Me van a tener que pagar la gente de Acento. En la de mañana yo planteo, déjame ver si lo tengo en la mano, si no me olvido de eso. Sí, él llega a llamar, él llega a decir que Hostos es más importante que Bolívar, que Toussaint Louverture, que Martí, porque al final de cuentas él dice, Eugenio María de Hostos es el libertador de conciencia. Y eso es a largo plazo. Y yo creo que él asumió también esa vocación. Es un constructor de sociedades. Uno de mis maestros de tesis me decía, un español, que conoció a Bosch a partir de lo que yo le metí en la cabeza, me decía, es que en último término es alguien que quiere crear una nueva moralidad. Esa es la interpretación. Él quiere crear una moralidad en el país, como un nuevo orden. Y a él no le importa hacerlo desde la presidencia, que desde la radio, que desde formar líderes políticos. Entonces sí, es alguien con esa vocación de transformar la sociedad en diferentes niveles. Lo hizo de alguna manera con los cuentos tocaron mucho la sensibilidad de mucha gente, y lo hizo también en los textos. Pero yo digo, Bosch no es un historiador ni un economista, es un individuo que escribía para provocar transformaciones. Es una forma de él explicar las cosas para provocar transformaciones. Yo creo que en la vida política dominicana, y Bosch yo creo que estaría de acuerdo con lo que voy a decir, su influencia no es tan evidente. Y él tiene una explicación para eso, porque está dirigido por pequeños burgueses. Hasta que República Dominicana no alcance el grado de desarrollo de un país capitalista, tú vas a tener una vida política
donde la corrupción y la codicia sea la norma. Ese sería el argumento que él diría, porque lo dijo, lo llegó a decir de otros momentos políticos. Hay que revisar toda la crítica que él estuvo haciendo a los dos gobiernos del PRD, del 78 al 86. O sea, en último término, es un desenfreno de controlar y ganar dinero al margen de lo que la ley y la norma lo implica. Y una burguesía que no demanda una conducta más honesta porque sale beneficiada con exoneraciones fiscales, con una serie de ventajas. Entonces, yo creo que iría por esa línea. Ahora, él en lo personal sí cultivó, en términos personales y en términos de su organización partidaria, mientras él estuvo bajo control, sí cultivó que tenía que haber un cumplimiento de la palabra, una conducta ética intachable, etcétera, etcétera. Quizás lo que tenemos de Bosch va a ser muy útil a esta sociedad en los próximos 40 o 50 años. Quizás sea donde se va a notar mucho la utilidad, honestamente. En este momento es muy difícil que quienes están en el poder, quienes están en la oposición le hagan caso. Pero quizás en 30 o 40 años va a haber avidez por encontrar en él referentes. No digo que en este momento no haya gente que estamos preocupados por conocerlo y difundir su pensamiento, pero no creo que sea una cosa como algunos dicen, que vos se alarmaría. No se alarmaría nada, analizaría eso y diría, mira, lo que pasa es que son pequeños burgueses y la codicia los desborda, porque no están en sociedades organizadas que los obligan a seguir una serie de normas. ¿Cuántas veces ustedes no han escuchado que el mismo dominicano que va de aquí al aeropuerto violentando todas las normas, conduciendo un vehículo, toma un avión, llega a Estados Unidos y si renta un vehículo allá, en la primera estación de stop se detiene, porque saben que en Estados Unidos tienes que llevar el carro a cero? No es de que bajito, no, a cero, se tiene que parar, mirar y después avanzar. Porque hay un sistema de consecuencias y sabe que está en una sociedad diferente, más avanzada, con un régimen, etcétera, etcétera. Entonces, eso tiene unas implicaciones. Vos lo explica que tenemos un atraso histórico debido a que el capitalismo aquí entró tardíamente. Y esa entrada tardía del capitalismo no ha permitido desarrollar una burguesía fuerte que organice la sociedad en función, creo que usted lo mencionó, en función de los intereses de la burguesía, como está organizada las sociedades europeas, como está organizado Estados Unidos. Podrá tener un presidente tuitero, pero ese presidente no se puede equivocar con lo que son los intereses de la clase dominante norteamericana. Todo lo tuitero que tú quieras y di todos los disparates que tú quieras, pero tú tienes que cumplir lo que significa el desarrollo de esta sociedad. Entonces yo creo que por ahí van los tiros. No sé, pero indudablemente Bosch ayudó a esculpir una mejor sociedad de lo que éramos cuando cayó la dictadura, ayudó a hacerla mejor en muchos aspectos. Eso es indudable. Tú sacas a Bosch de la historia nuestra a partir del 61 y sería imposible explicarse una serie de cosas. El mismo ascenso del PRD en el 78 y las transformaciones que provocó en el orden social positiva se deben a que tuvieron a Bosch como maestro. Y las mismas reformas que el PLD ha hecho tienen que ver mucho con la influencia de Bosch. Imagínate, tú sacas a Bosch y prácticamente el liderazgo político dominicano formado por él, tú lo haces desaparecer y lo que te quedan son 5 o 6 reformistas. 5 o 6 reformistas y un par de cómicos por ahí. Eso es lo que te queda. Pero realmente PLD, PRM, PRD, buenos o malos, corruptos o no, son hechura de Bosch. Y desde el año, la última vez que fue Balaguer en elecciones fue en el 2002, ¿verdad? Que fue, como llevó al reformismo. Pero después del 2004, los seguidores de Bosch han estado ganando, entre todos ellos juntos, más del 90% del voto dominicano. Siempre, siempre, siempre. Sumando PRD, PLD, PRM, siempre más del 90%. Lo cual indica que fueron
muy bien forjados en cuanto a la sagacidad política de poder ejercer el poder y conservarlo. Sí, no nos perdamos en eso. Y hay una evaluación contraria de Balaguer, que por más astucia que tuvo y se mantuvo en el poder tanto tiempo, no supo crear un discipulado, ni una escuela, ni nada. Es estéril. La obra de Balaguer es estéril, honestamente. La obra de Bosch es fructífera, aunque no estemos de acuerdo con el comportamiento de muchos de los líderes, pero es muy fructífera. Ayudó a esculpir la sociedad dominicana actual, en gran medida. Su impacto es muy poderoso. La mía es breve. Mencionaste que el gobierno de Bosch del 63 es muy sintónico con el gobierno de Pepe Figueres, de Costa Rica, en lo que se refiere a lo que es una democracia en el Caribe. Y Costa Rica es, también dijiste, la democracia más estable hasta el presente. ¿Qué es lo que quieres decir con esa sintonía? ¿Cuál es la democracia que Figueres y Bosch compartían? Esa realmente es mi pregunta. Sí, profesor, usted ha señalado algo, ¿no? Y sobre un autor muy específico que es Mariátegui. Y es el hecho de que tal vez hoy nosotros no estudiamos Mariátegui, así como muchos otros pensadores latinoamericanos. Pero Mariátegui tuvo una gran influencia durante aquel tiempo. Y yo quisiera preguntarle, ¿qué relación, cuáles son los elementos vinculantes entre Mariátegui y Bosch fundamentales, más allá del aspecto tal vez de su influencia marxista o por el marxismo, ¿no?, que permea en efecto la obra de Mariátegui? Déjame comenzar con Pedro y después voy contigo, Carolina. Lo que diferencia a los dos es el tema indígena, o sea que en Bosch no tiene sentido hablar del tema indígena en República Dominicana, y para Mariátegui era un tema fundamental. Incluso la interpretación marxista de Mariátegui, que lo llevó incluso a encontrar la oposición de todo el aparato de la Unión Soviética y de toda esta red de partidos comunistas fieles a Stalin en su momento, pues Mariátegui no era parte de ese grupo, era un rebelde a los ojos de ellos. El tema del feudalismo es importante y el derecho a tener una interpretación propia de la historia latinoamericana. Eso hace común a Bosch y a Mariátegui. Y se nota mucho más, aunque él ya lo conocía, la obra de él, desde los años 40, por supuesto cuando él hace el giro al marxismo, hace más significativo que esa lectura que pudo haber tenido le impactaran a él. El tema de la democracia en la primera etapa los distancia. Mariátegui no considera la democracia, o sea, la democracia es un elemento burgués, es una forma de dominación, etcétera, etcétera. Haya de la Torre comienza con esa tradición, pero después va cambiando. Sigue un curso, no digo semejante a Bosch, sino, perdón, a la inversa de Bosch. Comienza rechazando la democracia, al final la termina integrando en sus análisis. Bosch hace el camino contrario. Pero es parte de las tareas que tenemos que hacer. Yo creo que hay que encontrar esas referencias, aunque Bosch no lo dijera. Bosch en los años 50 estuvo muy de cerca con toda esa realidad. En Chile, él vivió en Chile. ¿Saben lo que él hacía en Chile? Arreglaba carros y hacía baterías. Se volvió uno de los expertos más importantes en arreglar baterías. Esas son de las cosas de Bosch que tú no te lo explicas. Era bueno arreglando baterías de carros y se hizo muy famoso por eso en Chile. Y en Chile tuvo contacto, por supuesto, con Salvador Allende. Previo a su giro de los 60, de final de los 60, pues tiene un gran vínculo con los marxistas y muchos diálogos. Incluso usa terminología como la misma expresión burguesía en muchos textos de los años 40. Pero tú sabes bien que la está utilizando de forma muy neutra. Incluso cuando uno lee sobre el tema del imperialismo, creo que en Póker de Espanto en el Caribe, pues uno sabe que lo está usando de manera muy neutra, pero aparece el texto y él lo usa con mucha libertad. De lo que lo acusa después, por ejemplo, el padre Láutico, es de unos artículos que él publicó en Venezuela, donde él planteaba que Lenin tuvo razón, o sea, fue muy sagaz en preservarse en el poder. Y eso lo interpretaba Láutico
como que era una defensa del comunismo, etcétera, etcétera. Pero ahí hay un nudo que hay que desatar bien con la obra de Bosch y los textos de Mariátegui. Sobre el tema de Costa Rica, mira, comparten primero la defensa ultranza de los derechos, y está en la Constitución del 63. Hay que defender los derechos de todas las personas de manera radical, y la obsesión con la educación. Es curioso, el otro elemento de la Revolución costarricense que Bosch provocó la caída de Bosch en gran medida era el factor militar. Una de las primeras medidas que tomó Costa Rica fue eliminar el ejército. Por supuesto, para Bosch eso era imposible en el contexto de que el ejército era la estructura de poder que había quedado de Trujillo. No había una burguesía, era el ejército la articulación. Y Bosch cae, recuérdense eso, cuando él presiona el que fuera destituido Wessing y Wessing. O sea, la caída de Bosch, digamos, lo que sonó la campanada es ahora, fue cuando él presionó al alto mando militar y dice, hay que destituir a Wessing, ustedes me lo tienen que destituir. Y eso provocó al final que si se tenía pensado más tarde, se hiciera más temprano, porque no iban a permitir, o sea, Wessing no iba a permitir ser destituido. Entonces, pero la educación y el respeto a los derechos humanos. La relación entre la Constitución del 63 y la del 40 en Cuba es importante recuperarla, porque es toda una tradición democrática. Otra referencia, el gobierno de Rómulo Gallego con el régimen, con el gobierno de Bosch, también ameritaría un estudio paralelo. Ambos literatos, el de Rómulo Gallego duró de febrero a noviembre, el de Bosch de febrero a septiembre. O sea, las implicaciones que todo eso tuvo. Yo pienso que ahí, yo lo que quisiera decirles es, hay tanto que estudiar, tanto que investigar, es una cantera inmensa, todos los vínculos. Ahora que yo lo veo a usted y pienso, ¿cuánta gente no me han preguntado, pero mira acá, España, con la dictadura de Franco? Pues mira, no lo sé. Franco se llevó bien con Fidel Castro también, porque no era el contexto de Estados Unidos, era otro contexto, y Bosch no iba ya a hacer política en contra de Franco ni de nada, él sí se había vigilado. Hay un relato muy bueno que cuenta Narciso Izaconde en un libro que él publicó, creo que se llama Vivencias, donde él habla de una visita que le hace a Bosch a Benidorm. Y él llega a su apartamento y quiere comenzar a hablar con Bosch de Camaño, de qué hacer juntos, y Bosch le hace como que se calle, porque él sospechaba que habría micrófono, y le dice, mañana te invito a bañarnos juntos en el Mediterráneo. Y dice, entré con don Juan temprano en la mañana y duramos casi hasta la tarde metidos en el agua hablando. O sea, yo me imagino a Bosch y a Narciso metidos en el Mediterráneo bañándose un día entero para poder hablar, y que lejos de los micrófonos. Pero eso te habla a ti de esa realidad. Incluso al final de la vida de Bosch hay expresiones de mucho cariño entre ambos. De Narciso decir que era un gran hombre y todo, y del mismo Bosch decir que Narciso era uno de los jóvenes más valiosos que había tenido la izquierda dominicana. Pero miren qué cosa curiosa, o sea, la realidad de Bosch en España. El primer viaje que él hace fuera del país, bueno, de niño fue llevado a Haití, pero eran los padres que lo llevaron. Pero él va a España, a Barcelona, queriendo abrirse camino allá, y fracasa, viene la crisis y no encuentra trabajo, y se va para Venezuela. Y en Venezuela fue que pasó trabajo y estuvo a punto de morir. Le dio, creo que un paludismo, algo así, se electrocutó casi en un circo donde trabajaba, dormía en la calle porque no tenía cómo pagar alojamiento. Y entonces se levantaba temprano para ir a un mercado grande que había, para trabajar bajando productos que llegaban al mercado, cajones con productos, para ganarse un dinerito. O sea, fue una vivencia fuerte la que él tuvo, siendo un jovencito. Entonces yo pienso que hay muchas relaciones, y lo que defiende, y yo sé por dónde va un poquito también lo que Carolina me está planteando, lo que defiende a Meringer en 2 o 3 libros de él,
es que hubo esa corriente llamada izquierda democrática, que tuvo acciones militares, pero que también tuvo el deseo de construir democracias enfrentando a los dictadores, a Somoza, a Batista, a Pérez Jiménez, a Trujillo, o sea, tratar de construir democracias. Y ese movimiento se dio entre los años 40 y 50. Y yo creo que todavía no conocemos, no tenemos una explicación bien articulada de ese movimiento, del cual Bosch fue parte. Y quizás Bosch fue de los últimos en tener la oportunidad de intentar hacer uno de esos modelos democráticos en el 63, cuando ya lo había logrado Betancourt en Venezuela, había ya terminado el ciclo de Cuba, había terminado el ciclo de Guatemala, y el único que se mantenía desde finales de los 40 hasta el presente, como yo decía, el caso de Costa Rica. Es curioso. Y la fórmula de Puerto Rico, que fue el intento de Muñoz Marín de diluir un poco la lucha independentista para lograr una cierta autonomía de Puerto Rico en relación a Estados Unidos. O sea, son varias fórmulas que se dieron. Bueno, si no hay alguna otra intervención o pregunta, de verdad que lo que nos resta es entonces agradecerle profundamente, profesor, por haber compartido con nosotros todo este nivel de detalle sobre su investigación, sobre la vida, sobre la obra de uno de los pensadores más destacados de la República Dominicana. Uno de esos pensadores que nos hace ser universal, ¿verdad que sí? De alguna forma, movernos a un plano mucho más amplio y mayor que el exclusivamente territorial. Esperamos que esta intervención suya y el hecho de que pronto la tendremos en internet sirva para estimular el debate, pero sobre todo también para estimular la investigación en estos temas que son vitales para la República Dominicana y para fortalecer también la ciencia social y las humanidades en un país donde es profundamente necesario pensarnos a nosotros mismos. Y son esas ciencias, son esos saberes los que nos ayudan a nosotros a pensarnos como sociedad. De este modo entonces despedimos nuestro coloquio transdisciplinar del Caribe, uno de los más hermosos coloquios que hemos tenido nosotros a lo largo de los últimos 2 años. De verdad que...